Jared, mejor conocido como Ai, estuvo vinculado en una pelea en su Universidad de Canadá, por lo que su papá no dudó ni 2 segundos y regresó con él a Tailandia. Cuando Ai estaba llegando a la universidad junto a su padre, ve de casualidad a Nai y queda hipnotizado, por lo que quiere ir tras su conquista. Pero a este joven se le cae un patito y utiliza esto como excusa para poder acercarse a él. Nai es un joven descuidado que tiene como único propósito en la vida cuidar a su patito, el cual se llama Mr. Ducky. No puede hablar mucho tiempo con Ai, por lo que se retira. ¿Será este mi ser amado? Cuando Ai llega a casa, conocemos a Hao Nan, el cual es la pareja de su padre, pero para los compitas lo llamaremos Nan. Su padre y Nan se conocieron en la universidad, ya que ambos eran profesores, y la relación de Nan con Ai es muy buena. Cuando Ai se está presentando en clases, llega Nai, tarde, y ahí lo vemos haciendo clic, por lo que Nai lo invita a unirse a su grupo de amigos. Como no, chiquis triquis, dice Ai. La relación de ambos se vuelve un poco rara, debido a que Ai quiere ir con todo para conquistar, y Nai solo habla y no se da cuenta. Inclusive Nai menciona de que está más solo que el ancla de Pitón, y Ai no quiere perder esta oportunidad, que empieza a preguntar a cada uno de sus amigos para saber qué tipo de chicas le gustaba. Cuando llega Nai, él recalca que tiene una crush que es de administración de empresas, pero lo que más le gusta de ella es que tiene vellos en los brazos. Ai se pone las pilas y le enseña su brazo, pero Nai es más claro que el agua, que aunque él los tenga no le gusta. Pero Ai trata de barajear esto mencionando que solamente había sido una broma, y desde ese momento Nai ya lo consideró su mejor amigo. Ambos tienen su primera mini pelea y Ai se compromete a prepararle comida a Nai, además de que se descarga una aplicación que es como GPS, ya que Nai mantenía una moto lineal. Si se perdía, Ai podía ir a su encuentro. Cuando Ai se entera de que Nai estaba yendo a la residencia para coquetear a su crush, Nai quiere evitar todo esto, pero se compromete a ayudarlo. Y cuando nuestro pequeño ve a esta jovencita se pone a temblar, pero con lo que no contaban era de que ella ya tenía pareja. ¿No soportas, verdad, panzona? Por otra parte, también conocemos al grupo de amigos. El primero, Hong, es jugador de baloncesto nacional y ya tiene pareja. Nai es inteligente y ama los juegos de mesa. E In-ta es introvertido y le gusta escuchar cantos budistas. Y claro, Nai nunca plancha su ropa y como motociclista siempre se pierde en el camino. No lo digo yo, lo dicen sus amigos. Mientras que Nai estaba triste porque su crush tenía pareja, Ai por dentro estaba feliz porque tenía una oportunidad. Así que para animar a sus chiquis triquis, invita a todos a beber. Y desde este momento empieza el inicio del desmadre. Cabe recalcar que para este punto Ai le daba miles de indirectas bien directas a Nai, pero simplemente este lo pasaba por alto. Beben que beben los peces en el río y Nai se levanta y ve a Ai durmiendo, por lo que no duda y termina confesándole sus sentimientos. Al principio lo que le llamó la atención de Nai era que se parecía por una parte a Nan, su papá, pero mientras que lo iba conociendo se dio cuenta que realmente era único. Nai de casualidad se despierta y se va al baño, y cuando regresa le agradece porque siempre cuida de él y de su pato, y como recompensa lo besará. Y aunque Ai le deja muy en claro que si continúa se arrepentirá, Nai dice ni merga y continúan. Y una cosa llevó a la otra, el frutifantástico. ¡Estoy agarrando señal, carnal! Pero horas después la reacción de Nai fue algo dolorosa, ya que no quería que Ai se meta con él. Nai no sabe si es gay, por lo que investiga en internet y al incrementar sus dudas busca una persona, Sing. Ai quiere acercarse a Nai, pero ante el descuido de este pequeño vuelve a perder otra vez su pato. Así que Ai toma al patito como rehén, y cuando Nai se sienta preparado para hablar lo devolverá. Sing y Nai se conocieron desde pequeños, ya que Sing era su vecino, y más que amigos se podría considerar que ambos eran como hermanos. Nai le comenta a su amigo de que estuvo con un hombre y que le gustó, a lo que Sing está feliz porque piensa que Nai ya encontró su camino. Bueno, o tal vez sea bisexual o simplemente le gusta en secreto a su amigo. Y mientras estaban jugando llega Ai, y no le gusta para nada esta cercanía, por lo que interviene. Nai se encabrona y termina retirándolo del lugar. Ai le pide disculpas, pero solo quiere saber por qué Nai lo está ignorando. Y Nai es muy claro y tiene miedo de perder la amistad que ambos tienen. Ai le comenta que se enamoró desde la primera vez que lo conoció, sellando ese diálogo con un lindo beso. Ai solo quiere saber la respuesta de Nai. Si este lo rechaza estará desolado y no habrá quien cuide a su pato, y le pedirá a su padre que lo regrese a Canadá durante 7 años, porque es lo que su padre hizo cuando le rompieron el corazón. Nai realmente sigue confundido, pero con el simple hecho de pensar de que Ai estará lejos, le pide que esté en un mes para que ambos se conozcan, y si ambos se gustan empiezan una relación, pero si no volverán a ser amigos como siempre. Y aunque nuestro pequeño le advierte de que tiene malas costumbres, por eso sus relaciones no duran, Ai acepta este trato, y desde ese momento empiezan a convivir.
Tiro que tiro la ropa, paciencia y más paciencia que tengo. Pero este pequeño tiene paciencia hasta para comer. Y ahí tratando de mantener la calma ya que es amante del orden. Nai tiene una brillante duda, quiere saber cómo Ai siempre lo encuentra cada vez que se pierde. Pero Ai no puede creer cómo una persona puede olvidar con facilidad, que solo le dice que son almas gemelas. La vieja confiable. Llegan las escenas suculentas y en uno de esos momentos Nai golpea accidentalmente a Ai. Necesita un poco de tiempo, pero eso solo dura 2 segundos. No, mentira, nuestros niños son muy tranquilitos. No creo. Y Ai, como marcando territorio, deja un moretón en el cuello a Nai. Nai hace todo lo posible para decir o hacer cosas que desagraden a Ai, pero esto solamente hace que Ai se acerque más a Nai. Ambos van al bar del amigo de Nai y su amigo le da un gran consejo. El género es solo un signo. Se debe amar libremente. Si no lo intenta, nunca conocerá a la persona. Y cuando regresan a casa, asusto que me asusto, duermo que duermo, cuido que cuido. Nai se levanta en la madrugada porque quería ir al baño, pero como tiene miedo, Ai lo acompaña. Pero este hijo de la noche se olvida avisar a Ai de que ya había regresado a la cama, así que como venganza lo asusta. Y como buen detalle, Ai une a Mr. Ducky junto a las llaves de Nai para que ya no se vuelvan a perder. Y para nuestra sorpresa, Nai es un cerdito, ya que por más que Ai le planche su ropa, a él no le gusta porque lo ve demasiado limpio. Y esto lo notan sus amigos, recalcando de que últimamente Nai ha cambiado, por lo que se molesta, pero se deja comprar fácilmente con comida. Ai logra molestarse con Nai, ya que se enteró por la boca de este de que se iría el fin de semana a visitar a su padre y no le había comentado nada, pero tampoco se quiere sentir mal porque sabe muy en el fondo de que Nai no hará nada para que se sienta mejor. Y por una parte parece que Nai tiene un poco de todo, ya que le gusta reciclar casi todo. Aún así, Nai recompensa a Ai con un beso. Ai realmente quiere acompañar a Nai a su casa para que se pueda presentar a su padre. Está potente. Los amigos de Nai se están burlando de él, ya que Ai le había llamado una jovencita, y aunque no quiera demostrarlo, está preocupado por esta llamada. Y Nai no se quiere ir de ese lugar sin su salchicha, y sus amigos están sorprendidos de cómo Ai hace todo lo posible para que sus chiquistriquis se sienta cómodo. Nai, al estar un poco ebrio, le dice a Ai que está feliz de que esté en su vida, y que él también hizo lo posible para seducirlo, y cuando estaban en plena acción, terminó vomitando, pero Ai cuida de él. Cuando estaban a punto de jugar, una jovencita se acerca a Ai para confesarle sus sentimientos, pero de casualidad Nai es golpeado por un balón, y Ai va a su rescate, pero Nai está molesto, por lo que había visto, así que trata de ser un poco frío con él, y ambos terminan discutiendo delante de sus amigos. Hasta el grupo de esta señorita deducen de que ambos son pareja, y Ai se da cuenta de que Nai estaba celoso. Este le deja en claro que estando con él no puede coquetear con otra persona, pero Ai no le tiene miedo al diablo, que empieza a hablar de esta jovencita y Nai a empacar sus cosas, ya que Ai no podía obligar a Nai a decir cosas que él aún no siente. Y cuando Nai estaba a punto de retirarse, Ai le pide que se quede. Nai estaba pensando de que lo estaba comparando con aquella jovencita. Se aclara este pequeño detalle y ambos terminan confesando sus sentimientos, por lo que Nai deja muy en claro que después de volver a hacer el frutifantástico no lo puede volver a dejar, y Ai está conforme con esto. Ay, el amor. Nai se enferma, Ai cuida de él y ambos ya están en una relación, pero por ahora prefieren mantenerlo en secreto. De casualidad, Nai se encuentra con esta jovencita y le pregunta si tiene sentimientos por Ai, pero ella le confiesa de que él lo había rechazado, y desde ese momento Ai empieza a cuidar más seguido de Nai, y todos sus amigos se dan cuenta de esto, pero no que querían ocultar su relación. Lo mismo digo yo. Su grupo de amigos llama a Ai que asista sin Nai, y este los reta a jugar un juego, que si ellos quieren preguntar también tienen que beber, y sí, les termina confesando la verdad de que estaba en una relación con Nai, ya que antes de reunirse con ellos, Nai sabía lo que sus amigos iban a preguntar, y no tenía problemas en confesarles a ellos la verdad. Ellos solo estaban preocupados por Nai, querían saber qué tan en serio era Ai con sus sentimientos, y todos están contentos con esta noticia. Ai sigue recibiendo constantes llamadas y le confiesa a Nai de que era su hermana menor, y llegan a la casa del papá de Nai. Bueno, desde el principio sabía de que era el novio de su hijo. Hasta el papá de Nai está en duda si Ai quiere mantener una relación con su hijo, ya que está todo chiflado. Y pasan una bonita tarde familiar. En una noche, In de casualidad conoce a Song en un bar y le pide su número, y al volverlo a encontrar en la universidad, Song le confiesa de que ya la había conocido antes, pero no se atrevía a acercarse. Él se armó de valor para comentarle de que lo del bar no era una coincidencia, ya sabía que él iba a estar en ese lugar, solo buscaba una manera de poder acercarse a él. Le comenté que pronto se irá a Estados Unidos, ya que había ganado una beca de aproximadamente 4 a 6 años, y ahora está feliz de haberlo conocido personalmente, aunque quiso confesar
separarse no pudo, dejando el corazón de In triste. Por otra parte, Nine de casualidad se cruza con un joven, el cual era músico, FM. Este chico quedó hipnotizado de Nine. La hermana de Ai sigue buscándolo y Nine los ve, por lo que está encabronado, por lo que hace un desastre en su departamento, y Ai también está al límite de todo esto, por los celos que Nine tiene. Ai lo va a buscar y le explica que es su hermana, pero no quiere saber nada de ella ni de su mamá, pues resulta que te cuento que acontece que esta señora había abandonado a Ai cuando recién había nacido, y regresó hace 5 años atrás, generando malos entendidos, culpando a Nai de que él había sido el único culpable de haberlos alejado, ya que su papá lo había dejado por él. Nai discutió totalmente con Nan y se fue de casa, pero su mamá solo lo había buscado porque quería que le dé su médula ósea a su hija que había tenido con otro compromiso. Aunque este tuvo la intención de hacer aquello, escuchó por su propia boca de que odiaba a su padre y todas sus malas intenciones. Estuvo casi secuestrado, y después de darle la médula ósea a su hermana, le dijo a su madre de que ya no le debía nada. Después de esto logró llamar a su padre y a Nan, logró pedir perdón y así ambos se reconciliaron. Después de 5 años, esta niña sigue buscando a su hermano y le dice que lo esperará en la recepción. Después de Nai haber escuchado toda esta historia, decide que Ai se quede en el departamento, pero él bajará. Pero esta señora es más fría que poto de pingüino, que le pide que termine con su hijo. Y no importa si Nai se niega a hacerlo, porque de todos modos se llevará a sus hijos y lo hará comprometerse con otra joven, ya que él no es el hijo verdadero de Sid, su padre. Pero Nai no se queda callado y le da las condolencias por tener una nuera hombre. Cuando se logra encontrar con Ai, le cuenta todo lo que su madre le había hecho y también le había lastimado el brazo, pero que esté tranquilo, que él se ocupará de su suegra. Tom está triste porque había terminado con su pareja y todos deciden ir a la casa de los padres de Ai. Tom también comenta de que llevará a un junior. FN es sincero con Nai y le da de entender que empezará a coquetear con él. Nai empezó a dejar poco a poco su egoísmo y también empezó a velar por los gustos que tenía su novio. Cuando todos se reúnen para ir a la casa de los padres de Ai, aparece el junior de Tom, llamado Chonlati. Coincidencias de la vida, no lo creo. Tienen una bonita cena y Nai y Nan se llevan realmente muy bien, ya que se parecen un poco, y ambos estaban en contra de la mamá de Ai. Y Nai y Ai inauguran la cabaña. Todos estos chicos escriben las metas que quieren en un futuro, para volverlos a leer cuando se gradúen. Nai tiene una pesadilla de que Ai le es infiel. Está celoso por esta pesadilla. Pasan una bonita noche con sus amigos, estaban a acampar, a pescar, y un besito para el recuerdo. Uno superior también llama a Nai para coordinar algunos temas, y esto hace de que Ai se sienta un poco celoso. Últimamente, Nai ha estado enfermo, tenía fiebre y vómitos, pero no quería ir al hospital, por lo que uno de sus amigos deduce de que tal vez le ha dado dengue, y sí, logran internarlo. Nai no se quiere quedar solo porque tiene miedo a los fantasmas, y ahí vemos como Ai siempre cuida de él. Hasta el padre de Nai no soporta a su hijo. Aún así, ese señor pregunta por los padres de Ai, porque quiere conocerlos, y este interés es mutuo de ambas familias. Logran salir del hospital, y en la terraza de su departamento ambos se agradecen por haber cambiado la vida del otro de una bonita manera, acabando esta serie con un lindo beso. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse, bye bye.